en los pacientes que tienen, ¿me volví a caer? No, ante la presencia de síntomas neurológicos que presentan estos pacientes con la infección por el SARS-CoV-2 y de esta manera poder hacer un diagnóstico temprano y en la medida de lo posible los pacientes hacer neuroprotección. Aquí en esta gráfica es para recordar cuando comenzó, digamos, toda esta pandemia. Se describió pues el primer brote de neumonía de etiología desconocida en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Eran los pacientes que cursaban con neumonía intersticial y posteriormente ya en enero del 2020 fue cuando se pudo identificar el patógeno y se hizo la secuenciación de alto rendimiento del genoma viral de ARN del SARS-CoV-2. Aquí en esta gráfica pues vemos esquemáticamente está conformado el virus, que tiene pues la proteína S o las espículas que le da la característica del coronavirus y bueno, su membrana y los otros componentes del coronavirus. Ya posteriormente, en febrero, la Organización Mundial de la Salud ya denominó a esta enfermedad coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2 porque pues tiene similitudes parecidas a las del SARS-CoV que se presentó en el 2003 y posteriormente pues ya como la conocemos actualmente, la enfermedad pues con sus siglas COVID-19. Es importante aquí recordar, que ya se ha mencionado también en las anteriores revisiones, que los coronavirus para infectar al humano requieren de un huésped natural. En estos tres tipos de coronavirus vemos que comparten un huésped natural que es el murciélago, y vemos como en la pandemia que se presentó en el 2003 por el SARS-CoV, el primer brote pues se presentó en Guangdong, China, y afectó cerca de 30 países y hubo 774 muertes. El huésped intermedio para este virus es el CIVET. Posteriormente, en el 2012, tenemos el brote pues por MERS-CoV, que ocurrió principalmente, o donde se desencadenó fue en Arabia Saudita y afectó a 27 países, y actualmente pues estamos con el SARS-CoV-2. El huésped intermediario pues se cree que el que tiene más similitud y en el cual se han encontrado similitud de los coronavirus es en el pangolín. Bueno, en esta línea de tiempo quiero resaltar, ya mencionamos aquí lo del inicio de los síntomas respiratorios en los pacientes en diciembre del 2018 en Wuhan, pero quiero resaltar aquí las manifestaciones neurológicas y cómo fueron apareciendo la descripción a nivel de la literatura y de los reportes de casos. Vemos que en febrero 25 se publicó una serie de casos retrospectivos en el cual se reportaba que el 36% de los pacientes tenían síntomas neurológicos y que esas manifestaciones estaban dadas principalmente como enfermedad cerebrovascular, alteración de la conciencia y síntomas neurológicos. 2 días después, el Journal de Virología Médica publica un documento en el cual habla sobre el potencial neuroinvasivo del SARS-CoV-2 y la posibilidad que tiene o la implicación a nivel de la falla respiratoria que se presenta en estos pacientes con COVID-19. En marzo 3, la Comisión Nacional de Salud de China publica la 7ª versión actualizada de las guías de diagnóstico y tratamiento de pacientes con COVID-19, y aquí es importante resaltar que ellos adicionalmente a las guías reportan o se basan también en muestras histopatológicas de una serie pequeña de casos en los cuales se hicieron evaluaciones a nivel cerebral de estos pacientes.
Y ya en marzo 4 del 2020 se reporta un paciente que tenía COVID-19 con encefalitis viral en el hospital de Beijing. En este paciente se pudo aislar el SARS-CoV-2 mediante secuenciación en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, se conoce ya desde antes el potencial que tienen los virus de invadir o la neuroinvasión que tienen varios virus, no solamente el coronavirus, sino otros virus respiratorios y que pueden producir manifestaciones y complicaciones neurológicas en pacientes pediátricos o en pacientes adultos. La invasión de o la neuroinvasión de estos virus puede ocurrir ya sea por vía vascular, linfática, a través del nervio olfatorio, del nervio trigémino y a nivel por la alteración de la barrera hematoencefálica. La capacidad que tienen estos coronavirus de afectar tanto neuronas y células gliales se conoce como neurotropismo, y la neurovirulencia hace referencia a la capacidad de inducir diversas patologías a nivel del sistema nervioso central. Entonces, al respecto, hay varias hipótesis que se han planteado con respecto a cuáles son las propiedades de neuroinvasión y neurovirulencia que tiene el SARS-CoV-2, teniendo en cuenta principalmente una de ellas es la evidencia que se ha extrapolado de la afectación del sistema nervioso central por otros virus respiratorios. Conocemos pues o es tema de salud pública las infecciones respiratorias y previamente en reportes pasados se han descrito que los virus respiratorios como el de la gripa, los virus, el sincitial respiratorio y otros tipos de virus afectan y producen manifestaciones a nivel del sistema nervioso central. Otra de las hipótesis es que hay coronavirus patógenos que afectan otras especies, pues diferentes a los humanos, y que causan en esas especies daño neurológico, como por ejemplo la afectación de coronavirus en porcinos o en las aves, y en esos estudios anatomopatológicos de esos especímenes se ha visto y se ha detectado virus en el cerebro de esas especies. También se han reportado en varios artículos y en varias revisiones y se han hecho estudios de modelos de animales in vitro en los cuales se les ha infectado con coronavirus humano y se ha logrado determinar el potencial de neurotropismo y la afinidad que tienen estos virus por el linaje neuronal, los oligodendrocitos y las células gliales y su compromiso a este nivel. También es importante resaltar que hay complicaciones neurológicas por otros coronavirus, como es los que están descritos acá, el 229E, el 1143, el SARS-CoV, incluso el MERS, que tienen una capacidad neuroinvasiva demostrada y que se ha detectado el ARN viral o ácidos nucleicos en estudios en el cerebro humano. Y recientemente, pues, la otra hipótesis es que hay pacientes que se empezaron a describir actualmente que cursan con COVID-19 y que han presentado estas manifestaciones neurológicas. Entonces, pero ¿cuáles son los mecanismos como tal implicados en este compromiso? Los mecanismos, se han propuesto varios mecanismos, pero son inciertos. El principal, pues, está dado por las rutas de propagación, como les mencioné antes, que puede ocurrir por diseminación hematógena o linfática o transferencia transináptica. Otro mecanismo implicado es la regulación o la regulación del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 y otros factores como la hipoxia, el daño neurológico inmunomediado que presentan estos pacientes con esta enfermedad. Vamos a hablar con respecto a las rutas de propagación. O sea, se ha visto que el virus o la diseminación o la neuroinvasión del virus
puede ocurrir ya sea al inicio como en las fases tardías de la enfermedad. Se describe que hay una diseminación hematógena y linfática. El virus, pues como conocemos, entra por el sistema o el epitelio respiratorio, y este virus puede o altera el epitelio nasal y puede atravesar la barrera hematoencefálica y distribuirse, bueno, ya sea al pulmón y al torrente sanguíneo linfático, y propagarse a nivel del pulmón cuando altera a nivel de los vasos sanguíneos y, perdón, y la barrera hematoencefálica, diseminarse al cerebro, pero también por una ruta hematógena a nivel del epitelio nasal y la lámina cribosa, ir al bulbo raquídeo y distribuirse hacia el sistema nervioso central. Esto es, aquí digamos, hablo más al respecto, que es la transmisión o la transferencia o el transporte transsináptico o transneuronal que se ha propuesto como otro mecanismo de propagación del virus, que es que puede ocurrir tanto a través de las terminaciones nerviosas periféricas y, como les mencionaba antes, también por la lámina cribriforme del lemmoides y llegar al bulbo olfatorio. También se ha visto que por vía retrógrada, a través de los mecanorreceptores y quimiorreceptores que se encuentran en el pulmón y en el tracto respiratorio, y por el nervio vago y llegar al núcleo solitario del tallo cerebral, que ha sido uno de los mecanismos que se habían propuesto como implicados en la disfunción o en la alteración respiratoria o en la falla ventilatoria de origen central en estos pacientes. Bueno, aquí en esta gráfica vemos la transmisión transsináptica, pues mediante las terminaciones nerviosas. Vemos que en la célula o en la neurona presináptica, el virus se libera y es captado en la neurona, en las terminaciones, digamos, en la neurona, mediante receptores de angiotensina, de la angiotensina de AC2, es captado en la neurona postsináptica, y de esta manera aquí es transportado mediante endocitosis pues a las demás células y producir la complicación o la afectación al sistema nervioso central. El otro mecanismo es con respecto a la regulación del receptor de la enzima convertidora de la angiotensina tipo 2. Este receptor está distribuido ampliamente en varios tejidos. Principalmente, bueno, sabemos que está en las células pulmonares, también se encuentra en el intestino delgado, en el músculo liso, en el endotelio vascular y en el sistema nervioso central, principalmente en los oligodendrocitos. Conocemos que el receptor de la ECA2 facilita la invasión celular por el SARS-CoV-2 y de esta manera la rápida replicación del virus. Esto conlleva a que haya una depresión de estos receptores en la membrana celular y por consiguiente se producen los efectos nocivos de la angiotensina, esos efectos nocivos que están derivados principalmente por vasoconstricción, liberación de óxido nítrico, aumento de sodio, aumento de las citoquinas proinflamatorias también, y todos estos efectos hacen que se produzca un deterioro agudo principalmente en la función pulmonar, y se ha visto que esta neurovirulencia del SARS-CoV-2 también pues guarda mucha relación con el grado de receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en el sistema nervioso central, y principalmente con las complicaciones, sobre todo del endotelio vascular, que se presentan en estos pacientes. Aquí, pues esquemáticamente, es para recordar, como les había mencionado ahorita, los tejidos en los cuales está distribuido el receptor de la AC2 en el cuerpo humano. Ya les mencioné corazón, pulmones, riñón, hígado, los vasos sanguíneos y en los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central. Bueno, también se han propuesto otros factores que participan en el compromiso del sistema nervioso central, como son la hipoxia y el daño neurológico inmunomediado. Como conocemos, la hipoxia induce a que se presente un metabolismo anaeróbico en las células del sistema nervioso central,
Esto pues conlleva a edema cerebral y en ese contexto los pacientes se pueden manifestar o pueden presentarse con síncopes, con crisis anóxicas y con convulsiones. Y como les mencioné antes, también los coronavirus tienen un potencial y una capacidad de infectar tanto los macrófagos, la astroglía y la microglía a nivel del sistema nervioso central. Bueno, entonces en este esquema, pues resumimos la invasión por el coronavirus, lo que les acabé de mencionar, que puede deberse a lesión directa por alteración de la circulación cerebral, el daño, el aumento de las interleuquinas y el daño de la barrera hematoencefálica o por las vías neuronales o la transmisión transináptica o neuronal y conllevará presentar en esos pacientes a mielinización y los otros mecanismos pues que les mencioné ahora, que es la hipoxia, el receptor de la angiotensina, el receptor para la angiotensina, para la enzima convertidora de, principalmente pues con respecto al síndrome de respuesta inflamatoria, de respuesta inflamatoria sistémica y a la tormenta de citoquina que también se describe en estos pacientes, que pueden llevar pues a todas estas complicaciones y lesiones neurológicas. Complicaciones neurológicas, la incidencia en general en global se estima que está alrededor del 36.4% y sobre todo en aquellos casos en los cuales tenían una enfermedad severa. Principalmente los pacientes con enfermedad grave son los que tienen mayor riesgo de presentar estas complicaciones y los pacientes que tienen o que fallecieron por COVID tenían compromiso con edemación pediátrica. Lo que se ha descrito es que al ser los niños es una población en la cual la enfermedad no se ha manifestado, no es tan grave, la severidad de la enfermedad no es tan alta. Esto es por varios mecanismos que ya los habían explicado antes, creo que el doctor Calle, que tienen que ver principalmente con la menor expresión que tienen de receptores AC2, también con la inmunidad innata y la inmunidad cruzada de estos pacientes, que hace que la enfermedad sea menos severa y por lo tanto en estos pacientes, aunque también, digamos, presentan la enfermedad y se asocian con síntomas constitucionales, neurológicos, que pueden ser la cefalea, no son tan graves y no hay reportes tan graves como en los adultos. También aquí es importante recalcar que los pacientes pediátricos tenemos algunos grupos poblacionales que son de mayor riesgo y sobre todo aquellos que tienen pues enfermedades neurológicas o enfermedades que están inmunocomprometidos, ya sea por enfermedades renales o enfermedades reumatológicas, que obviamente también pues van a ser un factor de mayor riesgo para complicaciones. Entonces, en cuanto a la situación principal, tenemos síntomas inespecíficos y sistémicos, que los síntomas están dados principalmente pues, por los síntomas respiratorios, que no me voy a detener a hablar al respecto, pero en cuanto a la parte neurológica, los síntomas que se han descrito están en relación con cefalea, aunque no hay una evidencia directa en que diga que la cefalea sea digamos, una manifestación propia por una afectación de la leptomeninge, sino más bien que puede ser relacionada como a todo el compromiso de la enfermedad, como se presenta también en las manifestaciones, pues por una gripa o una influenza, lo mismo que las mialgias, mareo y la fatiga o el dolor muscular, osteomuscular que pueden presentar estos pacientes.
Aquí en este artículo, en esta gráfica, pues vemos las características o las manifestaciones clínicas de los pacientes que tenían enfermedad por COVID-19. Y aquí pues quiero resaltar lo que ya les mencioné, pues que están todos los síntomas, principalmente dados respiratorios y gastrointestinales de los pacientes presentó cefalea y el 14% de los pacientes presentaron mialgias o artralgias. En este otro artículo que se publicó, que es con respecto ya más específicamente a las manifestaciones neurológicas de pacientes hospitalizados con coronavirus en un grupo poblacional de 214 pacientes en Wuhan, dividen las complicaciones o las manifestaciones neurológicas a nivel de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Entonces aquí podemos ver lo que yo les mencioné antes, que la incidencia, bueno, en esta revisión que fue una serie de casos retrospectivas, está alrededor del 36.4%, y vemos que en estos pacientes, pues el compromiso a nivel del sistema nervioso central es del 24%, pero también vemos compromiso del sistema nervioso periférico, que es del 8, cerca del 9%, y también en un porcentaje mucho menor de los nervios periféricos. A nivel del sistema nervioso central, como les mencioné antes, están el mareo, la cefalea, la alteración de conciencia y los eventos en los pacientes que presentan ataxia, convulsiones. A nivel del sistema periférico, pues los principales complicaciones están a nivel de la alteración del gusto y del olfato. Bueno, aquí en esta gráfica, que también es de la misma revisión, es para resaltar que las manifestaciones neurológicas de estos pacientes aparecieron desde el primer día de la enfermedad, estos días de la enfermedad, sobre todo las manifestaciones que no son tan severas, pero aquellos pacientes a medida, bueno, que la enfermedad era más grave, ya se presentaban pues las otras complicaciones como son los eventos cerebrovasculares y la alteración del estado de conciencia. Bueno, entonces, en cuanto a las manifestaciones específicas o las que se han como la describimos así, en este bloque están principalmente los trastornos del olfato y del gusto. Se ha descrito que los pacientes pueden cursar con anosmia, ageusia o disgeusia, que incluso puede ser uno de los síntomas iniciales o principales antes de que desarrollen otros síntomas respiratorios, o incluso pacientes pueden presentar solo estos síntomas sin desarrollar manifestaciones como tos, estornudo, congestión nasal. Hay un registro de casos de 12 hospitales europeos en el cual se evaluaron 417 pacientes que cursaron con COVID-19, que tenían enfermedad leve a moderada, y de estos el 85% de los pacientes tenían trastornos del olfato y el 88% trastornos del gusto. Y como les mencioné antes, hasta el 12% de los casos, el síntoma inicial fue la alteración olfativa. También se han descrito casos de encefalopatía por COVID-19. Como conocemos, pues la encefalopatía es la afectación aguda o subaguda del nivel de conciencia, y los pacientes que tienen mayores riesgos son aquellos que tienen edad avanzada, deterioro cognitivo previo, factores de riesgo para enfermedades vasculares como hipertensión, y pacientes con comorbilidades previas o pacientes que ya han sufrido un daño neurológico previo. Los mecanismos por los cuales se propone que ocurre la encefalopatía está dado por las alteraciones metabólicas de la enfermedad, la hipoxia, también los efectos de los fármacos que se utilizan en el tratamiento, y se han descrito también que pacientes pueden tener crisis convulsivas subclínicas que se logran evidenciar en un estudio o que sea la manifestación como tal de esta encefalopatía. También se han descrito casos de meningitis o meningoencefalitis, pero es importante aquí que ante un paciente que presente signos o
síntomas meningios o, bueno, que se manifieste con los síntomas comunes y usuales, que es fiebre, cefalea, convulsiones o alteración del estado de conciencia o los trastornos conductuales, se deben descartar también pues, los virus comunes que producen, como son los virus del herpes simple o la varicela zoster, que también producen esta meningitis o meningoencefalitis y que coexisten con el SARS-CoV-2. Una paciente, es un paciente joven, adulto de 24 años, que presentó eh, meningitis y encefalitis asociada a SARS-CoV-2. Se publicó en marzo del 2020, es un paciente de 24 años, masculino, que había consultado por cefalea, fatiga y fiebre inicialmente, 3 días de estos síntomas. A los 2 días de este tratamiento desarrolló convulsiones con un deterioro neurológico, con una escala de Glasgow de 6 e inestabilidad hemodinámica, y en este paciente se pudo confirmar o se pudo detectar SARS en líquido cefalorraquídeo. Aquí vimos pues en la resonancia una hiperintensidad a nivel del mesial del lóbulo temporal derecho, donde están las flechitas resaltadas, y bueno, este paciente adicionalmente pues tenía un compromiso también de sinusitis. Las otras complicaciones que se han presentado en esos pacientes es la encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica, aunque no es una entidad frecuente asociada con infecciones virales, sí hay que tenerla en cuenta y es una complicación que se ha descrito la hipótesis de por qué ocurre esto está principalmente aquí con el síndrome de la tormenta de citoquinas que se ha descrito en la enfermedad por COVID-19. Este es un caso publicado en Radiology de una paciente también adulta, que es una paciente femenina, que era azafata, había presentado 3 días con tos, fiebre y progresó a deterioro del estado neurológico. A esta paciente se le confirmó la infección por coronavirus en muestra nasofaringea, pero en este reporte aquí anotan que el citoquímico del líquido cefalorraquídeo no fue una muestra adecuada porque fue traumático y no se pudo realizar el aislamiento del virus en el líquido cefalorraquídeo. En la tomografía que vemos acá, que se le hizo a esta paciente, se ve una hipodensidad en los tálamos, y cuando se le hizo acá la resonancia a esta paciente, pues vemos ya un compromiso más extenso, que tenía además compromiso de los lóbulos temporales, de los tálamos. Aquí vemos el compromiso, y en estas secuencias y con el contraste vemos los focos microhemorrágicos que tenía o que presentó esta paciente relacionada pues a una encefalitis necrotizante hemorrágica aguda. Esta paciente describe que se trató con antivirales y el desenlace fue bueno y salió para el manejo ambulatorio con rehabilitación para la casa. También se han descrito pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Es un reporte de un paciente de 62 años que presentó con una debilidad de miembros inferiores, asociado también a síntomas de COVID-19 con fiebre y tos seca, una semana después de que hubieran iniciado los síntomas neurológicos. En este paciente, bueno, se confirmó la infección por el coronavirus, el líquido cefalorraquídeo confirmó pues la disociación albúmino-citológica que se encuentra en los pacientes con Guillain-Barré, y el estudio neurofisiológico fue compatible con la forma desmielinizante de Guillain-Barré, aunque, digamos, este paciente debutó primero con la debilidad y posteriormente desarrollaron los síntomas, consideraron que pues fue un caso positivo para coronavirus, porque pues probablemente estaba en el periodo de incubación. Sin embargo, pues aquí hay algunos factores de confusión. También se han descrito lesiones desmielinizantes, tanto a nivel del sistema nervioso central y en médula espinal. Este es un caso de una paciente de 54 años que inicialmente consultó que tuvo síntomas de hiposma y disgeusia días antes de su deterioro neurológico. Y es un deterioro neurológico con Glasgow al ingreso de 12.
como antecedente relevante tenía una corrección de un aneurisma 20 años antes, le tomaron al ingreso pues un TAC cerebral, el cual estaba normal, únicamente pues aquí el defecto de la tabla ósea por el antecedente quirúrgico, pero al hacer la resonancia cerebral pues se ve el compromiso desmielinizante y las lesiones hiperintensas que tenemos a nivel periventricular y también el compromiso prácticamente casi de toda la médula espinal a nivel cervical y algo también torácico, donde vemos aquí estas lesiones hiperintensas en la médula espinal. Bueno, y también están las complicaciones cerebrovasculares, principalmente en los pacientes también ancianos o los pacientes adultos mayores, y se ha visto sobre todo en aquellos que tienen una enfermedad grave, en los cuales tienen una respuesta inflamatoria muy elevada y tienen una marcada actividad procoagulante en aquellos pacientes en los cuales se ha detectado una elevación del dímero D, que tienen una PCR alta. En estos pacientes se ha evidenciado pues más complicaciones a nivel de cerebrovascular. En este estudio de Wuhan, de 221 pacientes, el principal compromiso fue a nivel de eventos cerebrovasculares isquémicos y menos de trombosis de senos venosos y eventos hemorrágicos. Bueno, con respecto a los estudios, o qué estudios solicitar en estos pacientes, bueno, es importante ante un paciente que presenta un deterioro o un compromiso neurológico asociado, pues también importante tener en cuenta las manifestaciones respiratorias y los otros paraclínicos que se solicitan en el estudio de los pacientes con COVID-19. Podríamos usar de entrada, si no disponemos la resonancia cerebral, una tomografía cerebral simple, la cual pues nos puede ayudar a evidenciar si hay eventos hemorrágicos o isquémicos, pero para identificar aquellas complicaciones o alteraciones desmielinizantes nos es de mucha utilidad y pues el estudio que utilizamos es la resonancia cerebral. Lo que recomiendan también es que en estos pacientes, obviamente teniendo todas las medidas de precaución, se debe realizarle un estudio de líquido cefalorraquídeo con citoquímico y cultivo, y también hacer el panel viral pues para detectar los otros virus y en lo posible también hacer estudio de PCR en líquido cefalorraquídeo. Y en aquellos pacientes en los cuales pues debutan o presentan convulsiones o con una alteración del estado neurológico persistente, pues se recomienda hacer un electroencefalograma o una monitorización electroencefalográfica. El tratamiento, bueno, de estos pacientes en general va principalmente encaminado pues al manejo, a las guías que se han establecido en cuanto al tratamiento pues pulmonar y todas las complicaciones asociadas y derivadas de la infección. Y a nivel del sistema nervioso central, lo que se recomienda es que en los pacientes, pues bueno, que detectemos que haya compromiso neurológico, establecer medidas antiedema cerebral. Con respecto a aquellos que tienen convulsiones o presentan o debutan con convulsiones, se recomienda usar aquellos anticonvulsivantes que no tengan o mecanismos o efectos a nivel hepático que sean inductores de la citocromo P450. Por lo tanto, se recomienda pues tener precaución con aquellos pacientes que usan fenobarbital, ácido valproico, fenitoína, y se sugiere emplear levetiracetam, que es el que pues no tiene tantos efectos a nivel de estos sistemas ni con los otros tratamientos que se emplean en los pacientes con SARS-CoV-2. Y bueno, ya para terminar, entonces aquí las conclusiones es que hay que tener en cuenta que existen tanto factores virales y factores asociados al huésped, como también la interacción entre el virus y el huésped, que son los que podrían explicar el diferente nivel de neurotropismo y de neuroinvasión y neurovirulencia que se establece del SARS-CoV-2.
hay que tener en cuenta que la incidencia real de las complicaciones neurológicas, su tipo y su gravedad todavía claras, aún son inciertos y a medida pues que pase el tiempo y se vayan reportando más casos, pues se tendrá más información al respecto y que es importante que se vayan adelantando estudios epidemiológicos y de investigación con respecto a las complicaciones neurológicas y también, digamos, es importante, aquí recalcan que no solamente pues estamos en la pandemia actual de SARS-CoV-2, pero no debemos olvidarnos de la circulación de otros virus que también afectan el sistema nervioso central y acá pues en Cali también tenemos pues el Zika, chikungunya, dengue que también presentan, que también pues producen o causan complicaciones y manifestaciones neurológicas en los pacientes, en los niños y que también pues debemos no olvidarnos de estos virus. Como les mencioné antes, digamos, en los niños, en los estudios, no ha habido como tal hasta ahora un reporte de complicaciones neurológicas mayores descritas en niños. Se han descrito pues los síntomas generales, como les mencioné antes, de cefalea, malestar general. Se ha informado, también se ha reportado casos en aquellos pacientes que, bueno, por la fiebre pueden presentar o manifestarse con convulsiones febriles o aquellos pacientes que tienen ya patología neurológica o que tienen epilepsia o de base, pues la infección puede disminuir el umbral convulsivo y en esos pacientes pues afectar o alterar más las convulsiones. Eso es todo lo que les tenía, no sé, preguntas. Bueno, doctora Ibarra, muy buena y muy actualizada su conferencia, su charla. Afortunadamente, por lo que vemos, tanto en el aspecto neurológico como en cuidado intensivo, lo vamos a ver la próxima semana, el compromiso de los niños es en menor escala comparado con los adultos. Se abre la discusión para que los diferentes participantes aprovechemos la oportunidad de tener a la doctora Ibarra como neuróloga pediatra para hacerle las preguntas. No sé si dentro del escenario, dentro de los compañeros que están participando, hay algunas preguntas, algunas inquietudes.